¿vale? Bueno, Pedro ha dicho, perdonad, Pedro ha dicho algo que no es del todo cierto. No sé en qué momento el título de lo que yo voy a explicaros ahora, no sé en qué momento cambió, pero realmente mi plan de trabajo para hoy, lo que he venido a contaros, no es lo que hemos puesto en los carteles. Realmente, cuando me planteo cuando me planteo qué es lo que voy a decir y qué es lo que voy a hacer, qué es lo que, por qué vengo, claro, primero me planteo a qué es lo que, por qué vengo, ¿no? Aquí. Como alguno de los compañeros ha dicho hoy, no vengo a enseñaros, vengo a contaros mi punto de vista, lo que yo estoy haciendo a diario en mi consulta, mi manera de ver las cosas, por si os sirve de algo. Si ya estáis trabajando en la misma línea en la que yo, es maravilloso, ojalá me lo digáis y seamos muchos. Y si no, si estáis trabajando con otro prisma, con otra visión, pues poder, bueno, pues aportaros un punto de vista, ¿vale? Al principio sí que quería hablar de la cefalea tensional porque el trabajo que hice de fin de grado fue, la tesina fue relacionado con la cefalea tensional y la migraña, y cuando me siento a pensar qué es lo que quiero contar o qué es lo que estoy viendo en mi consulta diaria, me doy cuenta de que lo que más veo son cefaleas tensionales con un componente somato-emocional, claro, y entonces mi planteamiento es, voy a hacer un abordaje osteopático que esté basado en evidencia científica, porque la hay. Por favor, ¿me traéis un poquito de agua? Gracias. Que esté basado en evidencia científica, porque la tenemos y os la voy a comentar, aunque sea un poquito rápido, pero os la voy a comentar, y adaptado al modelo biopsicosocial, que ya ha salido hoy durante el día. Es curioso, no sé lo que vais a comentar las personas que venís detrás de mí, pero yo a lo largo del día he ido escuchando varias veces frases de cosas de las que yo voy a hablar ahora. O sea que va a ser, me parece maravilloso que podamos conectar personas que no nos hemos puesto de acuerdo para nada y estemos hablando de alguna manera del mismo punto de vista, aunque no sea, sea parcial, no sea total. Entonces, voy a hablaros del modelo biopsicosocial. Por supuesto, os voy a dar mi manera, mi prisma, ¿no? Mi manera de verlo. Porque yo, ahora os lo veréis en una pantalla, he cogido el modelo biopsicosocial y me lo he cargado para decir, para plantear mi punto de vista. Ahora lo vemos, ¿vale? Hay un punto de partida. Y ese punto de partida es que la cefalea, que estos son datos objetivos, ¿no? Está ligada a la palabra tensional. Y tenemos que recordar que la Organización Mundial de la Salud y muchos estudios recogen el dato de que el 80% de los dolores de cabeza son de tipo tensional. El resto son migrañas y alguna otra patología asociada a una tercera patología. También sabemos que el exceso de tensión de la musculatura adyacente a la región cervical y dorsal alta principalmente son la principal causa del origen de la disfunción primaria de esta patología, por lo cual, según nuestra visión osteopática, es asintomático. Y nosotros tratamos normalmente de buscar, de trabajar con la disfunción secundaria para encontrar la disfunción primaria. La secundaria es sintomática, perdón, la disfunción secundaria es sintomática y la primaria, que es la que a nosotros más nos interesa, es asintomática. Entonces, podemos decir que la propia cefalea es una disfunción secundaria, siempre que sea cefalea tensional. Dolor tapado o dolor diferido. Esto es una cosa que sabemos los que trabajamos hace muchos años con personas en consultas. Debemos atender a la disfunción primaria, como os he dicho antes, para mejorar la secundaria, por lo que la farmacología, o al menos esto es mi punto de vista, mi opinión, no pretendo decir que esto sea así taxativamente, no pretendo aseverar nada, ¿vale? La farmacología basada en inhibidores del dolor, los AINES y los psicofármacos, no presenta, aunque algunas veces sea necesaria o coadyuvante, no presenta, desde mi punto de vista, la mejor solución para tratar los síntomas que tiene el paciente y encontrar la solución, porque el paciente, en un principio, le puede resultar muy cómodo, me tomo una pastilla, pero realmente la persona que viene a nuestra consulta está buscando soluciones. Una solución, yo creo que la podríamos llamar definitiva, y si no definitiva, que sea importante, que no sea una solución transitoria o momentánea. Por lo cual yo no estoy muy de acuerdo con lo que el sistema tradicional farmacológico,
la medicina más convencional, alopática, como la queréis llamar, está haciendo hoy con cómo están tratando las cefaleas tensionales. La observación. La mayoría de los pacientes que acuden a mi consulta con una cefalea o una sintomatología... ¿Por qué digo una sintomatología similar? Porque algunas veces acuden a la consulta, no tienen cefalea tensional, pero ya me lo veo venir. O sea, tienen toda la sintomatología de la que vamos a hablar ahora, porque en su vida diaria no tienen una actividad física o un sobreesfuerzo. Es más, muchas veces ni siquiera tienen un buen tono muscular, son personas, les podríamos llamar fofisanos, ese término que yo realmente no lo puedo entender, ¿no? Porque o eres fofo o estás sano, ¿vale? Desde mi punto de vista, pero bueno, es un término moderno y le tenemos que comprender, ¿no? Entonces, presentan hipotonía general y además presentan, están hipertónicos en la zona antes mencionada, la zona cervical, bueno, podríamos hablar del diafragma para arriba, músculos inspiradores, cervical, trapecios, toda la musculatura de dorsal alta y cervical. Entonces tienen contracturas, puntos gatillo, siempre tienen el mismo cuadro en esa zona, mientras el resto del cuerpo está hipotónico. Es gente que no hace ejercicio, que no tiene... Y de toda esa observación viene el planteamiento que estoy haciendo ahora, ¿no? De decir, no voy a hablar de la cefalea tensional, voy a hablar de una cefalea tensional que tiene otro origen. Y me pongo a pensar un poco qué origen puede tener. Es por ello que mi curiosidad, la búsqueda, me lleva a buscar en otras técnicas para conseguir mejores resultados. Porque me doy cuenta que lo que estoy haciendo es visitas de repetición, una y otra vez. Estuve observando cómo el cuerpo, los pensamientos y las emociones se conectan entre sí para provocar en el organismo diferentes causas y efectos. Y observé que las personas, como ya os he dicho antes, con estrés crónico, venían una y otra vez con los mismos síntomas. O me gustaría decirlo al revés. Las personas que tenían los mismos síntomas venían una y otra vez con estrés crónico. Me da lo mismo, como lo queramos ver. Entonces yo decía, joder, a tratarles todas las semanas, cada 15 días o todos los meses, me da igual, con los mismos puntos gatillo, con las mismas tensiones y ver que no estamos consiguiendo nada, tengo que buscar qué puede estar pasando detrás de, bueno, pues detrás de esta persona, ¿no? Como decíamos antes, no estamos trabajando con la patología en sí, estamos trabajando con la persona. Sabemos que el estrés mental agudo o crónico es un factor de mucha importancia en esta patología. ¿Por qué? Porque activa los pensamientos que a su vez activarán las emociones que a su vez activarán la tensión muscular. Insisto en que sin que para ello haya intervenido una acción mecánica o traumática. Insisto en que son personas que no tienen acciones mecánicas, algunos tienen una acción repetitiva con ratón, pero realmente cuando indago y hago una amnesis más profunda con estas personas, me doy cuenta que no es el ratón del ordenador el que está provocando esa cefalea tensional o ese cuadro tensional, aunque a veces, como ya os he dicho antes, no llega a cefalea. Entonces trato de ir un poquito más lejos y digo, oye, ¿y si puedo buscar cuál es el origen? Bueno, buscar, no es que ya haya hecho una investigación de varios años, pero me pongo a pensar y digo, hablo con otros colegas, con Gabriel, con mis compañeros, con Pedro, mi maestro, con mi mujer que trabaja también en nuestro medio. Digo, vamos a buscar el origen del origen. Vamos a intentar ver qué pasa para que esa tensión esté funcionando ahí. Y entonces llegamos al modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial está muy de moda, están hablando de él los grandes osteópatas, en el mundo de la medicina también se está hablando de él. Y bueno, pues lo voy a resumir un poquito rápido. El bio es bio, ya lo sabemos, es genético, es inmune, es la medicación que pueda tomar una persona, son las carencias que pueda tener. Yo personalmente me voy mucho a las carencias, ahora os digo por qué. Sería la fisiología, la anatomía, qué es, cómo funciona, el el aprendizaje, las creencias, las aptitudes, la memoria, las percepciones, las emociones, que falta una S, la personalidad, ¿vale? Y el social, ya sabemos todo lo que es el social, que ahora mismo, el social está un poquito, en general creo que está un poquito cargadito, o al menos lo que yo estoy percibiendo en mis pacientes, que vienen del social, hostias, el bio le tienen tocado porque no están comiendo bien, prácticamente, porque yo el genético no lo puedo tocar, el inmune posiblemente tampoco, la medicación tampoco la voy a poder tocar, pero sí puedo tocar
o detectar las carencias que esta persona puede tener. Lo menos creo que puedo ayudarle. En el psico sí vamos a poder entrar, pero no nosotros directamente, sino un colega que trabaje con nosotros. Y el social, buah, te encuentras, bueno, ya lo sabéis, los que trabajéis con personas, familia, cultura, si hace o no hace ejercicio, el nivel socioeconómico, las relaciones, cuando hablamos de relaciones, pareja, compañeros, todo tipo de relaciones, la relación consigo mismo, que hay muchas personas que no la llevan demasiado bien, por lo cual baja autoestima y otros motivos van a ayudar a que no estén bien. En dos palabras, el nivel de felicidad. Entonces, desde mi punto de vista, digo yo, me voy a trincar el modelo biopsicosocial y le voy a llamar cuerpo, mente y espíritu. ¿Y esto qué es? Tibetano, chamanismo, ¿sí o no? Hace miles de años que alguien está diciendo esto, en Tíbet, en otras culturas, en México. Entonces yo lo que creo es que ese modelo tan ancestral es por otra parte, o sea, esto es ancestral y esto es moderno. Entonces yo digo, joder, vamos a ponerle nombre a lo moderno, vamos a llamarle un poco parecido a lo ancestral para poder entender desde un punto de vista más sencillo, más de calle, qué es lo que queremos decir. Entonces la siguiente pregunta es la que tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros o qué intento yo hacer a diario en nuestra consulta para echar un cable dentro de este modelo cuerpo, mente, espíritu, biopsicosocial, que para mí es lo mismo, a ver cómo podemos hacer algo para ayudar al paciente? Y ahí esto me está recordando algo que ha dicho, no me acuerdo ahora, de verdad, sois muchos, no me acuerdo que lo he hecho esta mañana, involucrar, creo que ha sido Gabriel, involucrar al paciente. Intento continuamente involucrarle. No le pongo muchas tareas, no le pido muchas cosas, pero sí intento que sea parte de la solución. Porque me he dado cuenta que cuando él es parte de la solución, me funciona muy bien. Me estoy acordando ahora de una señora que esta semana, hace 2 semanas, me vino, bueno, realmente un cuadro muy complicado. Muy complicado desde el punto de vista emocional, ¿eh? No desde el punto de vista osteopático. Y cuando estoy terminando de hablar con ella, le digo, bueno, Mercedes, te voy a dar 4 pastillas y tal. Tomaba una lista, os prometo que la lista de pastillas que tomaba no la pude apuntar en mi anamnesis, le hice una foto. Os lo prometo, me saco un folio, digo, hostias, bueno, mira, le voy a hacer una foto y la guardo en tu protocolo y tal. Bueno, termino de trabajar con ella y le digo, bueno, Mercedes, mira, te voy a recomendar, te voy a dar 4 pastillas, puedes tomar 4 pastillas más, ¿verdad? Sí, sí, joder, tal. Me pongo a escribir y tal, digo, ¿ves, lees bien sin gafas? No, no, te lo voy a leer yo. Primera pastilla, no pensar más o no pensar en el pasado. Segunda pastilla, pensar en el futuro. Tercera pastilla, ¿qué quiero hacer con mi vida? Cuarta pastilla, ¿dónde me veo dentro de 5 años? Claro, a la señora se le saltaban las lágrimas. Entonces yo creo que podemos hacer cosas desde nuestra consulta enfocados a este modelo tan ancestral y a la vez tan moderno. Mi punto de vista, pues que vamos a ver, ahora os voy a explicar un poco desde mi punto de vista, un abordaje osteopático que podemos hacer desde nuestra parte en estas 3 facetas, estructural, visceral y craniosacral. Vamos a revisar cuáles suelen ser las emociones que normalmente acompañan a estos procesos y qué técnicas ofrecen desde mi punto de vista las mejores soluciones, y al final veremos las soluciones mixtas que yo propongo para ofrecer desde nuestras consultas, remitiéndonos de nuevo al modelo biopsicosocial. Si no revisamos todos los otros 2 pilares, los pacientes, como ya os he dicho antes, regresarán siempre con los mismos síntomas y haremos un tratamiento de repetición sin solución. Cuando digo los otros 2 pilares, desde mi punto de vista, serán el factor emocional y el factor bioquímico, porque yo les doy mucha importancia, o he visto que cuando ataco desde esos 2 puntos de vista, los resultados de mi sesión van a toda pastilla. Entonces es lo que os voy a proponer. Una visión holística según nuestros principios osteopáticos. Si os recuerdo, la unidad del cuerpo, voy a leer 2 frases muy rápidas. El cuerpo, para obtener los mejores resultados, debemos adecuarnos a las verdades de la naturaleza y viajar en armonía con ellas. El cuerpo humano funciona como un todo, donde un sistema en movimiento constante busca el equilibrio. Toda alteración de alguno de los planos del individuo repercutirá en otros aspectos. Y es un poquito redundar sobre lo que vengo diciendo, pero me parece importante insistir en este caso. Desde un punto de vista osteopático, y estamos trabajando en el bio, donde tengo el puntero ahí, y estamos trabajando en el bio, os voy a proponer hacer un trabajo estructural. Esto que he escrito
me gustaría deciros o quiero deciros que no es un protocolo. Sabemos que los osteópatas no trabajamos con un protocolo para todo el mundo, trabajamos con intuición, como bien ha dicho Pedro, trabajamos con diferentes personas, con diferentes gestos. Antes Laura, la técnica que ha hecho, pues posiblemente a un tipo de personas le haga la técnica tumbado en la camilla, en supino, y otra persona se lo haga lateral y otra persona se lo haga sentado en una silla. Lo que quiero deciros es que estas técnicas que yo nombro y que luego vamos a repasar en la camilla son las que son un poco el denominador común desde mi punto de vista de lo que podríamos hacer o de lo que no podríamos olvidar. Y ahí habría que incluir lo que cada uno quiera meter. No pretendo decir este es el protocolo que habría que hacer para esta patología o este síntoma. Trabajaría, por supuesto, la pelvis primero, porque en mi consulta siempre parto de la pelvis para detectar posibles descompensaciones. Como decía esta mañana el primer ponente, hablando un poco de la carga de la pelvis sobre los ilíacos y la carga sobre el sacro y la carga de las piernas sobre los ilíacos. Después haría trabajo genial osteopático, trabajo blando, trabajo de fascia. Yo os invito a los que sois profesionales a trabajar mucho la fascia. Yo cuando empecé quería poco en la fascia, ahí, joder, tal. Bueno, me daba la sensación de que era un poco liviano, ¿no? Mi experiencia hoy es que cuanto más fascia, más resultados. He investigado todo lo que he podido. Sí tengo como una tarea pendiente y os invito a los que sois profesionales a hacer cursos específicos de la fascia. Ahora mismo acaba de haber en Berlín un congreso sobre fascia. Entonces a Pedro le invito enormemente a que nos traiga a la escuela un buen profesional de la fascia y vengamos los exalumnos a hacer un curso, porque me parece un trabajo muy bonito, muy eficaz, muy fácil y muy suave, porque a mí me gusta trabajar sin dolor, me gusta trabajar de una manera muy soft, en inglés, ¿no? Entonces, la fascia es maravillosa porque nos permite eso, nos permite ser suaves, ser eficaces y no ser nada agresivos para el paciente. Que ya sabemos que algunas veces vienen de tratamientos un poco agresivos de otros compañeros, de otras disciplinas, y vienen huyendo del dolor y huyendo de algo que ya sabéis todos, ¿no? Después haría técnicas miotensivas si son necesarias, puntos gatillos. Me gusta centrarme, cuando hice flexión tensional, en toda la zona temporomandibular y oidea. Muchas veces, con consentimiento del paciente, por supuesto, hago un trabajo intrabucal, porque me parece muy, como os decía antes, eficaz y rápido y sencillo. Y si fueran necesarias, manipulaciones dorsal y cervical. No intento tener en mi consulta las manipulaciones como una base de trabajo, sino como un complemento. Si después de todo lo que he hecho previamente, todo el tejido blando, los puntos gatillos, los estiramientos, tal, me parece o creo que es necesario, desbloqueo lo que tenga que desbloquear, pero no lo tengo como base de trabajo, los desbloqueos, las manipulaciones. Después en visceral, para este trabajo, yo me centraría en la liberación diafragmática, en un gesto muy parecido, yo trabajo muy parecido a lo que he hecho la hora antes, luego lo voy a marcar, y en craneosacral principalmente haría una escucha, después buscaría el reequilibrio del mecanismo respiratorio primario y un cuarto ventrículo, y sería quizás suficiente para trabajar al menos de ese denominador común que os propongo para muchas personas que tengan esa cefalea. Luego, por supuesto, que si tiene un cráneo en stent y le han operado la boca y tiene este maxilar, o sea, después podemos incorporar pequeños gestos que obviamente cada persona va a necesitar. Esto me parecería un poco la base. Os quiero nombrar de una manera... Vamos bien, sí, vamos bien de tiempo. Me imagino que no lo veis bien desde ahí, os lo voy a leer. Esta es la evidencia científica que tenemos, que sí que la hay en cefalea tensional. Hay tres trabajos muy interesantes. Anderson en Canadá en 2006, Guido en Italia en 2014 y Espí López en España en 2013. Anderson en Canadá proponen 26 pacientes, hacen dos grupos de 13. El grupo de control le hacen una relajación por audios de 20 minutos diarias y al tratamiento real se le hace un protocolo de Osteopathic Medicine Treatment, de osteopatía elaborado, quiere decir que es un protocolo el mismo para todas las personas. El tipo de tratamiento trabaja en la fascia, pélvico, dorsales altas,
clavícula, cervicales y cráneo. Técnicas miointensivas, inhibiciones, estiramientos y manipulaciones, que de alguna manera es un poco lo que yo os he contado, solo que yo además haría craneal y visceral. Le hacen 3 tratamientos, uno por semana, y ¿qué es lo que están midiendo? Están midiendo los días de dolor al mes y la intensidad del dolor, en escalas medibles, Los resultados fueron, bueno, bastante, a mí me parecen muy interesantes. Yo diría abrumadores desde mi punto de vista. El grupo experimental tiene en ambos parámetros, en los días del dolor y en la intensidad del dolor, una mejora del 57,5%. A mí me parece mucha mejora. Y el grupo de control mejoró escuchando música relajante el 15%. ¿Qué podríamos sacar de esto? Bueno, que escuchar música relajante también es bueno, ¿eh? ¿Vale? También es bueno. Pero la diferencia es gigante, ¿no? Guido en Italia en 2014 cogen a 44 personas, 34 mujeres y 10 hombres, y hacen 2 grupos de 22 personas. Para el grupo de control hacen un tratamiento simulado de escucha craneal sin ninguna intención y solamente poniéndole las manos encima. El tratamiento de osteopatía era libre y personalizado, como hemos dicho antes, y principalmente incluyen estructural, liberación miofascial, alta velocidad, baja amplitud, visceral y craneosacral. Entonces, en este trabajo sí están haciendo un poco lo que yo estoy haciendo en mi consulta diaria. Hacen 4 tratamientos, uno por semana, y miden la intensidad del dolor y la frecuencia del dolor. Los resultados son muy parecidos. El grupo experimental mejoró la intensidad del dolor el 50%, o sea que les dolía la mitad, dicho en números reales, y la frecuencia el 30%, o sea que les duele 30% veces menos al mes el dolor de cabeza o cefalea tensional. El grupo de control no hay cambios significativos, por lo cual volvemos a tener, aunque no son grupos muy numerosos, volvemos a tener evidencia científica, porque hay método científico. Y Spilopec en España es el grupo más numeroso, son 80 personas, 62 mujeres y 18 hombres. Y estos hacen 4 grupos de 20 personas cada uno. Al grupo de control no le hacen tratamiento, le ponen tumbados en supino, al mismo tiempo los tumban en la camilla y les dejan ahí, ¿vale? Los tratamientos de osteopatía eran de 20 minutos protocolizados para todos los pacientes. Y el tipo de tratamiento era, en la primera sesión, en el grupo 1 hacen una presión inhibitoria suboccipital, que podríamos pensar que es muy ligero, diríamos, bueno, estos resultados, ahora veremos qué resultados. En el grupo 2 hay una manipulación espinal suboccipital, o sea, estamos hablando de manipulaciones de alta velocidad y corta amplitud, y en el grupo 3 hacen las dos cosas, la inhibición y la manipulación. Hacen 4 tratamientos, uno por semana, y miden, como son españoles, ya miden la calidad de vida, la limitación funcional, el dolor, la vitalidad, el tiempo social es muy importante en España, el emocional, la paz mental y la tristeza. O sea, me parece, no puedo en este cuadro explicaros todos los resultados, pero son muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes. Lo podéis buscar, si os apetece, tengo todo el desarrollo y lo tengo todo traducido al español. Si os apetece, bueno, este está en español, pero bueno, si alguien necesita alguno de estos datos, me escribís a humanovalladolid.com y os lo doy con mucho cariño, ¿vale? Y los resultados son muy curiosos. El grupo experimental 1 y 2, que recordemos que uno tenía la presión y el otro la manipulación, tienen mejorías parecidas entre sí, son ligeras. Creo recordar que están en torno al 20-25%, no me acuerdo bien del dato. Y el grupo experimental, que es el grupo 3, tiene grandes mejoras en todos los apartados, estaban por encima del 50%. Entonces sí que sabemos que haciendo las dos técnicas hay mucho más efectividad que solamente haciendo una presión inhibitoria o una manipulación. Y el grupo de control no mejoró. Y una cosa importante es que no hay efectos adversos en ninguno de los 3 grupos. Por lo cual, a mí me parece que aunque no sean 6.000 personas, hay evidencia científica de que la osteopatía funciona en cefalea tensional. Y me parece importante saberlo, porque es verdad que a veces adolecemos que en algunos campos de la osteopatía no tenemos la suficiente evidencia científica. Sobre la parte bioquímica, que estamos en el bio, os voy a leer unas frases porque no quiero aburriros, quiero, si acaso, despertaros. Un desequilibrio bioquímico puede frustrar incluso el mejor de los tratamientos osteopáticos. Esto lo dice Viola Freeman, que acaba de morir en 2016 con 90 y tantos años. Recordemos que la última pirámide de los alimentos del año 2018 incluye una pastillita arriba si buscáis la pirámide de arriba aparece una pastillita, un complemento multivitamínico mineral en la dieta. Por supuesto que los que trabajamos todos los días con personas sabemos que nuestros pacientes en general están comiendo muy mal. La gente cuando haces una buena anamnesis no está comiendo fruta, tiene una dieta ácida, come demasiada proteína animal, procesados. En general podemos intuir perfectamente
sin ser un experto o un nutricionista, las carencias bioquímicas que pueden tener. Dice Segnalet, que es un doctor francés muy famoso, más en Francia que en España, que tiene muchos libros, ha escrito muchos artículos y es uno de los padres de la medicina, de la nutrición moderna, que es catedrático también en varias universidades. Dice: creo que las alteraciones físicas y emocionales dependen de desequilibrios bioquímicos íntimamente relacionados con la alimentación. Felipe Hernández Ramos, que es una eminencia, es español, os invito a leer libros de Felipe Hernández Ramos porque es un tipo que habla muy claro, muy sencillo y lo puede entender una persona que sea un técnico o que no sea un técnico. Es el padre de la ortomolecular en España. Dice: la creencia de que la alimentación convencional actual contiene todos los nutrientes que el organismo necesita es una insensatez, y a mí esto me encanta. O sea, si alguien cree que comiendo normal en el supermercado va a estar bien, es un insensato. Y me encanta porque casi es un insulto, pero no es un insulto. Por eso me gusta, es un insensato, hombre. Entonces me parece que Felipe, bueno, o sea, no hay nada que decir de él, ¿vale? Y decía Alexis Carrel en 1912, premio Nobel de Medicina, que si los médicos de hoy no se convierten en los nutricionistas de mañana, los nutricionistas de hoy se convertirán en los médicos de mañana. Entonces, os propongo prestar más atención a la bioquímica, a la comida, a las pastillas, a un complejo multivitamínico, a todo lo que engloba. Pues creo que es algo muy fácil para hacer desde nuestras consultas. Solo tenemos que hacer dos cosas: o bien estudiar nutrición, o bien tener un nutricionista, un colega, o bien con nosotros, o en el despacho de al lado, como hace Pedro, o como otras personas. Entonces, bueno, me parece, os invito a que lo tengáis muy en cuenta. Porque si no, como decía Viola Freeman, nos frustrará nuestro tratamiento osteopático y trabajaremos en vano, ¿vale? Y sobre el enfoque psicosocial, vamos a hacer un repaso de lo que dice la psicología, lo que dice el PNL y la biodescodificación. ¿Por qué estas tres técnicas? Porque he estado buscando qué técnicas hay para ayudar a nuestros pacientes, porque mi enfoque es cómo puedo ayudar a mi paciente fuera de mi consulta, y resulta que me encuentro con tres técnicas muy poderosas y las tres con grandes resultados y las tres con enfoques un poco, algunas cosas similares y otras diferentes. También creo que si nosotros derivamos a una persona que sea psicólogo, a una persona, a un coach que haga PNL y biodescodificación, o un psicólogo que tenga PNL, o sea, yo creo que de estas tres técnicas, una persona que gestione bien dos de ellas sea más que suficiente. No es necesario que tenga psicología, señores. Estamos en España en el siglo XXI. La titulitis está bien. El psicólogo es maravilloso, pero no es necesario. Yo conozco terapeutas maravillosos, grandes terapeutas en España, muy famosos, que hacen PNL, que hacen biodescodificación, que hacen otras técnicas y son grandes técnicos. No es necesario haber pasado por la universidad en este país hoy, en el siglo XXI. Quizás lo fue en los años 80, quizás lo fue, pero creo que hoy no es necesario. Y vamos a pegar un repaso, os voy a dar un repaso a lo que dice la psicología. ¿Cómo afronta la psicología la cefalea tensional? Afronta con técnicas de biofeedback, con técnicas de relajación, de respiración abdominal, que viene a alusión a lo que ha dicho Laura. Con ellas reducimos la tensión muscular y la activación del sistema nervioso simpático. La técnica de la respiración diafragmática o abdominal nos ayuda además a aumentar el aporte de oxígeno de los órganos afectados por la tensión. Con técnicas de gestión de tiempo orientadas a mejorar la organización de tareas, de las tareas en su casa para que les pueda bajar el nivel de estrés, y técnicas de modificación de conducta para estimular estrategias de cambio. Esto es lo que más hacen los psicólogos, gracias a Dios, porque estas técnicas son muy fáciles, muy eficaces, muy rápidas, y es lo que mejor hacen desde mi punto de vista los psicólogos clínicos. ¿Cómo gestiona el PNL? Que aunque ya sabemos que el PNL es una técnica independiente, muchos psicólogos están aprendiendo PNL para poder un poco complementar su tarea, con técnicas de reestructuración cognitiva, que consiste en flexibilizar las creencias desajustadas. A mí me gusta llamarlas creencias limitantes, más que desajustadas, en la detención de pensamientos automáticos, utilizando como vehículo el diálogo interior. Recordéis que antes hablábamos de pensamientos, emociones, cómo mis pensamientos crean mis emociones y mis emociones van a crear después mi realidad, y por lo cual posiblemente mis tensiones musculares. Y técnicas de regulación emocional. Las técnicas de autorregulación emocional, volvemos a la autorregulación, se dirigen hacia el aprendizaje basado en la identificación, aceptación y análisis de mis estados internos. Que vamos a practicar la autocharla,
que es lo que hacen los que tienen perro cuando sacan al perro una hora y otra hora y otra hora, que practican mucho la autocharla. Entonces, tener perro es una gran terapia desde mi punto de vista, ¿eh? Entonces van a fomentar un manejo adecuado de las emociones. Este es el enfoque de la PNL. Hacen muchas más cosas en PNL, pero estas son las dos técnicas que más utilizan. Y desde el punto de vista de la biodescodificación trata de explicar, bueno, no trata de explicar, perdón, explica qué emociones provoca qué disfunciones. Y no son matemáticas, pero estamos hablando de un acierto del 85, del 90%. O sea, creo que si hoy somos osteópatas, estamos en el siglo XXI, no pensar en biodescodificación cuando nos viene una persona con un cáncer de algo, nos llega una persona con cefalea tensional, o nos llega una persona con un tobillo, un esguince como el de Ramón de pie derecho, pues a lo mejor hay que pensar un poco, yo creo, en esa otra posible causa emocional que ha provocado en Ramón que tenga el esguince de pie derecho en ese momento de su vida. Y eso creo que nos puede ayudar mucho a entender lo que le está pasando. ¿Qué dice la biodescodificación? Frases como no puedo manejar la tensión frente a un examen, frente a una situación familiar, un conflicto con los hijos, algo puntual, ya no quiero pensar, no quiero ir a, no quiero estar con, no quiero ver a, he puesto ves, no quiero ver a, no quiero saber más de... se busca descansar mentalmente, son unas ganas parciales, no totales, de desconectarse de la vida, de alguna situación particular, de alguna persona en particular, se busca dejar de pensar, de analizar, de estar, de decidir. El conflicto sostenido en el tiempo, me estoy rayando, y una persona que se menosprecia y se exige demasiado, suele decir frases como me rompo la cabeza, estoy hasta la coronilla, no sé, ando de cabeza, tengo la cabeza dura, me doy contra la pared. Entonces creo, desde mi punto de vista, que tener todo esto en cuenta puede ser muy, muy importante. He terminado, Pedro. Soluciones mixtas y mi propia conclusión. Esto ya os lo he dicho, ¿vale? Según estaba hablando, mi solución mixta está claro, es un trabajo en equipo. Es que un osteópata, si me llega el paciente con un roto en el polo, lo primero que hago es el tejido, ¿vale? O sea, le voy a coser, lo primero, tejido, bien, tejido blando, manipulación, pero si lo que provocó el roto del polo es que tiraba de aquí, dime cuántas veces tirarás de aquí para ver cuántas veces voy a poder reparar el polo. Entonces no se trata de esa cita de repetición, con el mismo punto gatillo, con la misma manipulación, siempre enlace 2 a derecha. ¿Me entendéis? Desde mi punto de vista, digo, joder, vamos a ayudarles y vamos a mandarles a un nutricionista, vamos a mandarles a un buen coach, a un buen psicólogo, para que nuestro tratamiento en equipo sea verdaderamente definitivo. Y mi experiencia, porque sí trabajo con una coach y aunque no trabajo con un nutricionista, porque llevo más de 25 años estudiando nutrición, no tengo título en nutrición, pero sé mucho de nutrición y creo que puedo ayudar a mis pacientes en nutrición, mi experiencia es que cuando hacen la primera sesión con el coach, mi trabajo sube como la espuma. Y no es mi trabajo, es el del coach. Lo que pasa es que mi paciente vino primero a mi consulta. Entonces fui yo el que le llevé al coach. Le dije, mira, me gustaría que hicieras una consulta con Paqui, solo te pido una primera, vamos a ver qué resultados tenemos y vamos a ganar mucho, ¿vale? Y gracias por escucharme, la persona es una unidad inseparable. Bueno, primero haríamos una construcción de base, ¿vale? Bueno, no tenemos mucho tiempo, haríamos primero una construcción de base, ¿de acuerdo? En los dos lados. Siempre, os he dicho antes que siempre aparto de la cadera, por supuesto que haría un test de flexión para ver, tómate bocaría, por favor, la cabeza allí, para ver, sí, yo creo que sí, ¿no? Porque está ahí el agujero, sí. Por si tuviéramos por si tuviéramos de casualidad un ilíaco anterior, ¿vale? Segundo, como no tenemos tiempo, voy a marcar, o sea, no voy a marcar, perdón, trabajaría, normalmente intento no marear demasiado al paciente, entonces, mira, vamos a hacerlo, que Pedro me nos da un minuto extra, ponte boca abajo, por favor. Sí, venga, va, que es un minuto, venga. Sí, venga, va. Que es generoso, joder. Entonces, lo que voy a hacer después va a ser ponerle en prono, bueno, obviamente trabajaríamos en el sujetador, trabajaríamos todo el tema de tejido conjuntivo, yo trabajo, ya os he dicho, mucho la fascia, haríamos mucha pinza rodada, buscaríamos tensiones en la espalda, uy, cómo estamos por aquí, buscaríamos, aquí tenemos para trabajar, haría mucha pinza rodada, buscaríamos... 2 minutos más, haríamos todo el trabajo blando que pudiéramos, si fuera necesario alguna manipulación, si fuera el caso, ¿vale? Entonces, ahora ponte lateral, por favor. Para este lado arriba, igual, da igual.
Ahí mismo, vale. Entonces, vamos a imaginar que tenemos muchísima más tensión en el lado derecho, que es un ejemplo que ponemos, ¿vale? Esta pierna estíramela un poquito y esta la doblamos. Muchas gracias. ¿Estás cómoda ahí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estás bien ahí? Venga. Muy bien. Suéltame este brazo, por favor. Déjale ahí, eso es. Muy bien, estupendo. Vale, muy bien. Entonces trabajaría un poquito, si tuviéramos mucha tensión en este lado, la apertura de la escápula. Esto es todo lo que os decía antes. Tejido blando, tejido básico osteopático, para poder llegar después a las manipulaciones y llegar con seguridad, con túmbate boca arriba, habiendo quitado toda la tensión previa, ¿vale? Después, ¿había una toalla por ahí? Sí. No te crees, ya. ¿Estás bien ahí? Vale. Después trabajaría toda la zona superior, pues ya sabéis, te voy a quitar un poquito de esto, ahí, Sí. un pelín, ¿vale? Después trabajaríamos revisar pectoral menor, estiramientos, puntos gatillo, soltar la tracción suboccipital, toda la base osteopática que tiene que ver con toda esta zona. Por supuesto que podríamos revisar cómo estamos de boca, hacer un trabajo intrabucal, perdón. Si fuera necesario, haríamos alguna manipulación, que no voy a marcar ahora, que no vamos a hacer ahora, que no es el momento. Y por supuesto que os he dicho que haríamos un trabajo visceral. En el trabajo visceral, como bien ha dicho Laura, habríamos de doblar un poquito las piernas, subir un poquito la cabeza, trabajar un poquito. Yo haría primero un poquito de fascia en la zona del diafragma, después trataría de buscar en qué lado de los dos vamos a tener más tensión. En este caso es el derecho, pues trabajaría más el lado derecho, que a lo mejor me coincide, que suele coincidir con que antes tenía más tensión en el hombro derecho, escápula derecha, tal. Cuando ya hemos hecho el trabajo visceral, me cogería mi taburete, me pondría con calma, a hacer un buen trabajo, por lo menos de 5 o 10 minutos o demás, craneal. Escucha craneal, cuarto ventrículo, he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias.